Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. Es interesante, hermanos, este verso. El Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz. Parece que el escritor del libro de los Hebreos estaba muy claro en algo que que siempre ha sido una realidad. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad es que Dios siempre ha hablado. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1, vamos a encontrar que ahí nomás empezando, Génesis capítulo 1, verso 1 y 1, 2, dice, dijo el Señor. Dice, y dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, hagamos. Es decir, que Dios siempre ha dicho, Dios siempre ha hablado. Y cuando uno solo piensa en esto, hermanos, de que Dios habla, uno tiene que ubicarse en la parte de lo que pudiéramos llamar lo natural, lo obvio, ¿verdad? Sería, si alguien habla, es porque quiere que alguien escuche, ¿sí? No, normalmente no hablamos y hablamos por hablar, ¿verdad? No, difícilmente yo pudiera, bueno, uno lo puede hacer, a veces la gente habla sola, pero normalmente cuando uno habla es porque uno cree que hay alguien que le está escuchando, ¿verdad? Esta es la lógica, esto es el sentido común. Entonces, Dios desde el principio está hablando, desde Génesis habla. Y cuando usted ve el cierre en el libro del Apocalipsis, dice, así dice el Señor. Y el Señor cierra hablando. Durante toda la Biblia el Señor habla. Y si el Señor habla, sacamos ya como consecuencia que si Él está hablando es porque Él quiere que nosotros le escuchemos. Entonces la pregunta que sigue es, ¿ustedes escuchan la voz del Señor? Entonces la respuesta de nosotros tiene que ser, pero usted sabe que lo que yo le voy a decir es verdad. Y si es verdad es que es cierto. Usted ha escuchado gente decir, es que yo no oigo que Dios me hable. Y mucha gente está confusa con el asunto de la voz de Dios. ¿Verdad? ¿Usted sí ha escuchado personas así? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que al no existir una progresión en medio de nuestro caminar cristiano, cuando digo progresión estoy hablando de que no hay una secuencia muy clara con nosotros. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Como hijos del reino, entonces oímos lo que el rey dice, oímos la orden del rey, oímos la palabra que el Señor tiene para nosotros. Como sus hijos, nosotros oímos al Padre Celestial diciendo, pero a veces nosotros cortamos esas partes y distorsionamos en alguna medida. Hay una distorsión porque a veces nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras circunstancias nos hacen distorsionar lo que Dios está diciendo. Sin embargo, Dios es muy claro para hablar. Hay algo en lo que yo he descubierto, y por lo menos así me lo hizo ver el Señor en mi corazón, en mi espíritu, con respecto a que hay algo que nosotros tenemos que adecuar, ¿verdad? Para lograr oír de una forma más adecuada. ¿Cuántos saben qué es el DDD? El DDD. El DDD. ¿No saben qué es? El DDD. El DDD. ¿No saben qué es? Ok. Cuando nosotros no entendemos el DDD, esto nos da como resultado que el Señor ha dicho, o lo que el Señor dice, lo interpretamos de forma muy conveniente. Cuando nosotros no sabemos qué es el DDD, por ejemplo,
La escritura habla de la gran comisión. ¿Qué dice en la gran comisión? O lo que hemos llamado la gran comisión. ¿Verdad? Dice, vayan y prediquen y bauticen, ¿verdad? A toda criatura. Cuando nosotros, pero si nosotros no entendemos bien el D&D, ¿qué es lo que estamos escuchando? Para la gran mayoría, lo que ha entendido como la gran comisión, una gran mayoría lo que han entendido no es la gran comisión, es la gran sugerencia. Porque una cosa es la comisión y otra es la sugerencia. A veces está como la gran sugerencia. ¿Quiénes son los que tienen que ir? Bueno, yo creo que... no todos. No todos están yendo. Es que no todos están yendo a la gran comisión. Por eso vivimos en la gran sugerencia. Parece que es una gran sugerencia, muy buena. Y para algunos dirían, qué ocurrente el Señor, qué bueno el Señor. Qué bueno ir y predicar el evangelio a todo el mundo y bautizar. Pero ¿cuántos de nosotros lo hacemos? Es por falta del D&D, el conocimiento en el cual nosotros a veces no hemos entrado y distorsionamos y decimos, no, eso no es la gran comisión. Por ejemplo, otro ejemplo, el asunto de orar sin cesar. Vea cómo lo oímos nosotros. El Señor nos ha hablado que hay que orar sin cesar. ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Ustedes lo han oído? Sí, claro. Sí, lo oímos, hermanos, lo oímos a través de la palabra, lo vemos, lo sabemos, nos lo han predicado, nos lo han enseñado. Cuando nos enseñan, cuando leemos la escritura, cuando aprendemos de la palabra, es porque la voz de Dios está hablando a nuestro corazón. Amén. No cabe ninguna duda, por ejemplo, hoy una conciencia que el Espíritu de Dios levantó a través de lo que Grace compartió es clarísimo. Ya si usted no sabe que el Señor le habló ahí de los cuidados que debemos de tener, y del cuidado que debemos de tener con el adulto mayor y que respeten las canas. Eso me gustó. Me fascinó. Eso lo apunté. Que se levanten ante las canas. Así decía, ¿verdad? Me gustó ese texto. No, yo a Grace la voy a seguir invitando a que comparta. Hermanos, pero ¿cómo oímos orar sin cesar? En la práctica entendemos cómo orar cuando hay por necesidad. Así es como lo entendemos. No entendemos orar sin cesar. Entendemos, ore cuando esté en una necesidad. O ore por los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que hace que el D&D esté. ¿Qué pasó? El D&D. No, yo no sé. No, yo no sé tampoco. Hay que averiguarlo, hermanos. Pero vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Perdón? Ahí estoy. Es que no, algo me pasó con esto. ¿Usted sabe qué es el D&D? El D&D. Hermanos, es impresionante que no sepan. Yo creo que me están vacilando a mí ustedes con esto. Bueno, pero ¿qué es? Cuando yo verdaderamente... Esto tiene que ver mucho, y eso fue, por eso le digo, a mí el Señor es que me enseña cosas así a través de este tipo de cosas. Porque cuando yo de verdad quiero saber y tengo esa parte en la que necesito entender qué es lo que Dios quiere y uso el D&D, verdaderamente el espacio del Espíritu se abre. Bueno, cuando hablamos del D&D, quiere decir lo siguiente, D de deseo, el deseo de querer oír su palabra. Una cosa es que usted oiga y otra cosa es que usted tenga un deseo. Piensen en deseo, piensen en el deseo. ¿Qué es un deseo? El deseo es algo en lo que yo quiero, anhelo y voy para adelante porque eso es lo que yo deseo, es tener eso. ¿Cuántos queremos escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Hay que tener deseo. Por eso les hablo del D&D. ¿Qué es el D? Es la disciplina. No basta solo con el deseo. Yo debo tener disciplina. Si yo quiero oír la voz de Dios de forma adecuada, sin distorsión, yo tengo que tener el deseo por la palabra.
tengo que tener la disciplina por la palabra. Y disciplina implica meterme en la oración, en el estudio serio de la Escritura, en buscar a los estudiosos que han trazado formas, que han trazado libros, que han trazado, que Dios les ha dado la habilidad de diccionarios de gente que ha llegado a las raíces de las palabras originales, informarme, disciplinarme entonces con ese deseo de orar, con esa disciplina de entrar en esta relación y querer oír la voz de Dios. Entonces la oigo en la forma en que Dios quiere que yo la oiga. Entonces vendrá algo que será una vida, el deleite. Ya no es una obligación. Ay, es que hay que leer la palabra, es que viera que voy a ese curso de la iglesia, pero me dejaron tanto, qué pereza. Es que viera cómo me cuesta a mí, ya yo no, ni el aula virtual, qué pereza, es que viera cómo me cuesta, no tengo tiempo, cuando para aula virtual necesitamos solamente 10 minutos. Tengo que exhortar a los hermanos, necesitamos seguir con el aula virtual, eso es algo que Dios nos dio como herramienta. Y necesitamos retomar y seguir adelante, porque hay un gran esfuerzo en esto y es una bendición para nosotros. Igualmente vamos a tener otro tema. Solo el otro día tenía una reunión con mi hermano Gabriel y Dave, a mí me falló el teléfono y no nos pudimos ver, pero porque tenemos otro tema ahí pendiente que queremos retomar, porque creo, hermanos, que esto es la forma en que Dios nos habla. Tal vez usted no tiene la posibilidad de venir a la iglesia un martes en la noche, pero ¿por qué no entra a aula virtual? ¿Y por qué no se matricula? ¿Y por qué no hacemos los trabajos? Hermano, es una forma de escuchar a Dios hablar de formas distintas. La tecnología nos está permitiendo ahora acercarnos de verdad a Dios de una forma adecuada. Y Dios ha permitido eso porque Él sabe, hermanos, de las posibilidades. ¿Cuántos pueden decir amén de la aula virtual? Usted entra ahí y ahí estamos. Entonces, ¿qué es el DDD? Y ahora sí saben, ¿verdad? El deseo, la disciplina y el deleite, si yo quiero escuchar la voz de Dios como Él quiere que sea escuchada. Hermano, si no hay deseo, si no hay disciplina, si no hay deleite, hermano, usted va a oír lo que usted quiere oír, no lo que Dios quiere comunicarle. Amén. Voy a repetir esto, y si solo esto nos llevamos para la casa, está bien. Si no está el deseo por oír la voz de Dios, si no está la disciplina, porque la disciplina implica que no solamente oigo, es que tengo que cumplir lo que yo estoy oyendo. Si Él me dice la gran comisión, no es la gran advertencia. Si Él me dice orar sin cesar, no es orar cuando tengo una necesidad. Igualmente oímos cosas y las tratamos de trabajar a nuestro nivel. Hermanos, las traemos a nosotros y las ponemos de una forma que no es la forma adecuada, porque nos conviene, hermanos, porque a veces la forma en que nosotros lo hacemos es que lo acomodamos a nuestro parecer, a nuestro caminar. No, la Escritura dice que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que bendecir al hermano, que hay que dar, que hay que montones de cosas que Dios ha hablado, hermanos. Y necesitamos entonces el DDD. No se les va a olvidar, ¿verdad? DDD. El deseo, la disciplina, el deleite. Bueno, a mí me lo dio así, vieras dónde me lo dio, ni les cuento porque les hago la boca agua. Una de las mayores bendiciones que tiene el verdadero creyente es oír y conocer la voz de Dios. Si hay algo en lo que Dios se ha esforzado desde el principio es que usted oiga su palabra, que usted oiga lo que Él quiere, porque así Él se asegura que de verdad vendrá a ti y a mí refrigerio, que vendrán cosas. La última sacudida vendrá por medio de su voz. Vea, Dios ha escogido su voz, su palabra, para establecer los principios más altos. Esta última sacudida, hermanos, porque Dios va a reunir a un remanente separado y santo en una acción espiritual, hermanos, y les va a dar a conocer su voz. Y cuando esta voz venga, y aparece en Hebreos capítulo 12, verso 25 al 27, y leo para ustedes. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. ¿Cómo dice el autor de Hebreos? Tengan cuidado al no negarse a escuchar a aquel que habla. A veces nosotros estamos negándonos a escuchar la voz de Dios.
Porque a veces queremos oír lo que queremos oír y no lo que Él tiene para nosotros. Usted y yo a veces sabemos que estamos haciendo algo incorrecto y que la Biblia a nosotros nos sale por todo lado. El consejo va y nos dice, la Biblia nos llama, el pastor dice, el hermano dice, y usted sigue diciendo, no, yo sé que está mal, pero no, es que está mal, pero todavía yo no puedo. Eso es negarse, hermanos, a no querer escuchar. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. La última sacudida vendrá por medio de su palabra, hermanos, y estamos en momentos en donde si usted solamente sigue lo natural de las noticias, usted se va a dar cuenta del descalabro que está pasando. Sí, hermanos, a nivel espiritual, a nivel eclesiástico, a nivel social, a nivel, póngalo donde sea. Hermanos, hay una palabra que es profética en medio de todo esto, que tiene un cumplimiento para estos días. Pero a veces no hemos escuchado la voz que desde el cielo clama y plasma en las escrituras la palabra de advertencia, hermano. Nosotros no queremos oír. A veces esta palabra ha estado ahí. Hay una palabra profética que tendrá cumplimiento para este tiempo. El Señor ya había hablado y ha hablado de muchas formas. Sal de Babilonia, pueblo mío, y no participes de su pecado. ¿Se acuerdan que el Señor ya había dicho esto? Le dijo, pueblo mío, sal de Babilonia, pueblo mío, y no participe de su pecado. Hermanos, y hoy tenemos dentro de la parte de la iglesia todo un compromiso y nos hemos visto comprometidos con todo lo que a la iglesia está entrando, hermano. Hay una mezcla impresionante de pensamientos, de teorías, de filosofías, de teologías. Hermano, hay que estar afinado. ¿Cuál es la verdadera voz de Dios? Pareciera que todo el mundo tiene la razón. Pareciera que todo el mundo está hablando la verdad. Pareciera que todo el mundo está correcto. Tan así, hermanos, que hoy se juntan de todos los núcleos religiosos, ¿verdad? Y la gente piensa que todo es Dios y no es verdad. No es verdad, hermano. No todo es Dios. No todo es palabra de Dios. Aunque la gente quiera hacerlo de esa forma. Hemos hecho, y tal vez yo siento, hermanos, que hay una gran confusión, hay conflictos hoy, y que queremos, a veces lo que queremos es iglesias llenas de gente, pero no iglesias llenas del Espíritu Santo. Y ahí es donde estamos fallando. Porque si queremos iglesias llenas de gente, pero no iglesia santa, no una iglesia llena de gente con el D, estamos mal. Porque la gente necesita escuchar de verdad la voz de Dios. Pero a veces no importa qué estemos diciendo, no importa cuál sea el programa. El asunto es que el programa tiene que correr, el asunto es que la iglesia tiene que seguir. Y nos importa poco, hermano. Lo que nos interesa a veces es esa confusión, los conflictos. Queremos iglesias llenas de gente, aunque no llenas de su espíritu, ni llenas de su santidad. Hermano, la santidad, y yo hago tal vez este hincapié porque la voz de Dios es muy clara a mi oído. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Usted está escuchando, hermano, la voz de Dios? Dios habló, hermano, siempre ha hablado. Recuerdan, Dios siempre ha tenido un pueblo guiado por su voz. A Adán y Eva en Génesis capítulo 3, verso 8 al 10. Ahí les habló y les direccionó. Porque Dios siempre ha hablado, hermano. Dios nunca nos ha dejado de hablar. Amén.
¿Por qué entonces? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el asunto? ¿Dónde está la distorsión? Está en mi obediencia o en mi desobediencia a la voz de Dios. Porque aquí no podemos decir que no podemos, que nosotros no lo oímos. Ustedes saben cuál es el único animal que no oye. La serpiente. La serpiente no oye. Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que oír. Oír, hermanos. Nosotros fuimos hechos tan así, Dios tan interesado en que oigamos, hermanos, que nos hizo 2 oídos. 2, por si acaso les falla uno en el otro. Si a usted le falla mucho el derecho, él le habla en el izquierdo. 2 oídos. Es el deseo del corazón de Dios que usted oiga hoy su voz. Y que nosotros vivamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hermanos, la voz de Dios aparece por toda la Escritura. Ahora, antiguamente la gente escuchaba, ¿verdad?, la voz de Dios y eso era bueno, pero también es esencial que escuchemos hoy su voz. Dice el texto, si oyereis, ¿cuándo? Hoy. Y ese hoy es ese verbo que está ahí, ese articulito, ese hoy, ¿qué sería hoy? Sustantivo, verbo. ¿Qué es? Ahí los maestros que me ubiquen. ¿Qué es hoy en esa frase? Presente continuo, no. Ok, pues todos se quedaron en español. Yo pensé que había sido solo yo. Bueno, si escuchares, si oyeres hoy su voz. Pensemos que la gramática nos quedamos en gramática, pero ese hoy no puede ser mañana. Ese hoy no puede ser pasado. Ese hoy está en el hoy. Y cuando usted hace la lectura sin que la gramática, que es muy importante por supuesto en la interpretación, pero si solamente usted lo lee de forma, solo abriendo el libro y dice, si usted escucha hoy, si oyeres hoy su voz, ese hoy a usted y a mí, lo único que nos dice y nos informa es que necesitamos escuchar hoy su voz. Es un adverbio, yo lo voy a invitar a almorzar, es un adverbio de tiempo. En la Real Academia eso es lo que dice. Pero entonces, hermanos, escuchamos hoy su voz. Hermano, yo le pregunto a usted, en cuál parte de su vida está usted y qué es lo que Dios le está diciendo a usted? Porque Dios sigue hablando. No es verdad, hermanos, que Dios se ha quedado mudo. Dios no ha callado. No ha callado. Dios sigue hablando y sigue hablando de muchas formas. El oír su voz trae frutos. Hermanos, solo 2 ejemplos. Pablo en Hechos capítulo 9, verso 4 y Pedro en capítulo 10, verso 9 al 13, en el libro de los Hechos. Nosotros vemos ahí, hermanos, que millones se han convertido porque un hombre oyó su voz. Cuando Pablo oyó la voz de Dios y cayó y pudo ver que Dios era Dios y que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué usted me persigue? Hermanos, a través de escuchar esa voz de Dios, la bendición, los frutos han sido maravillosos, maravillosos los frutos que de Dios proceden al escuchar su voz. Porque cuando Pablo cayendo en tierra oyó su voz y cuando se convirtió en Pablo continuó escuchando la voz del Señor porque él conocía la voz de su pastor. El D.D.D. para Pablo era esencial. Él sabía el deseo, la disciplina y ¿qué? Y el deleite de querer escuchar, tan así que él dice, no, mire, yo le voy a contar, vea, yo subí a aquellos que tenían renombre, dice, pero yo no aprendí nada, yo aprendí, todo lo que aprendí, lo aprendí de aquella voz, dice, que un día me habló. Hermanos, hoy necesitamos volver y que nosotros abramos nuestro corazón y la fe
que Dios nos dio y que entendamos que Dios sí está hablando, que le está hablando a usted. Sea obediente en lo que Dios le habla. ¿Qué le está diciendo Dios a usted por el Espíritu, por su palabra? ¿Qué está hablándole Dios? Hagamos caso, porque de verdad hay una advertencia. Y ya la vimos, hermanos. A Pedro igualmente, hermanos. Pedro permitió que la voz del Salvador llegara a él. Y Pedro subió a la azotea, dice, para orar. Y le vino una voz. Toda la raza de los gentiles fue bienvenida al reino junto con la casa de Cornelio, porque un hombre obedeció a su voz. Nosotros también debemos permitir que su voz venga a nosotros. Si oyeres hoy su voz, el Salmo 95:7, lo que podría hacer Dios con cristianos que aprenden a escuchar lo que del cielo viene, hermanos, sería una revolución. El mundo se conmovería, como se conmovió con aquellos que en el principio escucharon la voz de Dios, que en primera instancia les dijo, esperen en el aposento alto. Y después el Espíritu vino repartiéndose en lenguas y salió una palabra, hermanos, y la palabra era que de verdad ellos tenían que hacer una obra. Y esta gente, hermanos, conmovieron al mundo conocido. El mundo conocido fue conmovido por la voz de ellos que habían escuchado. Usted y yo, hermanos, si escuchamos hoy su voz y hacemos lo que Él quiere, nuestras vidas serán intercambiadas, nuestras vidas serán diferentes, nuestros corazones caminarán distintos, nuestros pensamientos ya no serán solo pensamientos superfluos, serán los pensamientos de la guianza del Espíritu de Dios, de la voz que del cielo viene, hermano. Hay algunos que no escuchan la voz. Lamentablemente, muchos del pueblo de Dios no quieren oír su voz de forma directa. Es Deuteronomio en el capítulo 5, en el verso 25 al 27 dice, sin embargo, ¿para qué arriesgarnos? Dijeron en el pueblo. Dice, ¿para qué arriesgarnos otra vez a morir? Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos, decían, y seremos consumidos por ese imponente fuego. ¿Puede algún ser vivo oír la voz de Dios viviente que sale de en medio del fuego, como lo oímos nosotros, y seguir con vida? Y vean, hermanos, a este pueblo. Ve tú, le dicen a Moisés, y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios. Luego, ven a contarnos todo lo que Él te diga, y nosotros escucharemos y obedeceremos. Hermanos, Israel quería la voz de Dios, pero filtrada a través de Moisés. Y hoy tenemos que tener este cuidado, hermanos, porque así es como se está dando un descalabro espiritual y un descalabro en medio del pueblo de Dios. Porque voces de voces salen. Y la gente no quiere escuchar directamente la voz de Él. Quiere ser filtrada, quiere que se le filtre. ¿Por qué? No, es que nos da miedillo, es que nos da, sí, claro, hermanos, es que estudiar la escritura requiere de espacio, de tiempo, y no solo eso, es el vivirlo. Porque muchas veces la gente dice, bueno, sí, no, yo sé que eso es verdad, pero todavía me falta caminarlo. Hermano, ahí es donde está el punto. El punto está en que si yo lo oigo, yo lo creo, yo lo camino. Yo lo oigo, yo lo creo, yo lo camino. Yo lo oigo, yo lo creo, yo lo camino. Yo lo oigo, yo lo creo, yo lo camino. Yo lo oigo, yo lo creo, yo lo camino. Así es como tiene que ser nuestra vida. ¿Cuál es la voz que Dios está diciéndole a usted hoy? ¿Qué está hablándole Dios a su corazón en este momento o en la mañana? ¿Qué te dijo Jesús hoy? ¿Qué te dijo el Espíritu Santo? Hermanos, necesitamos ser direccionados sobre eso. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo de hoy no es tan diferente al pueblo de Israel, que no se quiere asumir la responsabilidad de encerrarse con Dios para oír su voz. Hermanos, no queremos, sacamos tiempo para cualquier cosa, sacamos tiempo para vacacionar, sacamos tiempo para estudiar, sacamos tiempo para comer, sacamos tiempo para dormir, pero a veces no sacamos el tiempo para encerrarnos y escuchar la voz de Dios. Ayer que estábamos en medio de este ayuno y en medio de la oración, oramos sobre eso. Necesitamos y queremos escuchar el llamado más alto, hermanos, la oración. Al llamado más alto. Y compartimos nosotros sobre este hombre,
¿verdad? Que 4 cosas le pide al Señor. ¡Ja! ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Y todos nos la sabemos o hemos leído la famosa oración de Jabes. Ayer experimentamos que Jabes es más que eso. Ayer experimentamos que nosotros podemos y hacemos algo que es mayor que Jabes porque tenemos el espíritu que Jabes no tenía. Dios hablando a nuestros oídos. Hermanos, la voz de Dios a veces tiene que salir de forma clara a tu vida. No puede a veces salir por medio de otros. Hermanos, somos buenísimos para querer escuchar la voz de Dios a través de otras cosas. Uno lo entiende, la dinámica de la iglesia, la dinámica del pastor, del maestro, del que enseña, pero hay una responsabilidad. Esa voz que sale, usted tiene que pesarla en su espíritu, tiene que pesarla a través de las escrituras, tiene que pesarla, hermanos, y probar los espíritus de aquellos que está saliendo aquello, porque a veces hay mucho verbo, así mira que, mira qué bonito, y viene tal por aquí, tal por ahí, qué bonito dice, y qué bonito esa señora cómo predica, y suena muy bonito, hermano, pero ¿cuál es la verdad en medio de todo esto? Hay una gran advertencia en medio de esto, con respecto, y porque el Señor sabía, en Ezequiel capítulo 13, verso del 1 al 8, hay una advertencia y Él advierte de los falsos. Los falsos hoy profetizan de su propio corazón. Y el Señor ya había hablado y está hablando. Por eso nosotros tenemos que estar inteligentemente escuchando lo que Dios de verdad quiere para su vida. Usted es responsable porque Dios le puso 2 oídos para que usted le pueda escuchar a Él. Amén. Amén. Dice en Ezequiel, se los leo así yo rápido. Después recibí este mensaje del Señor, dice en Ezequiel 13. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Hermano, usted sabe que eso es verdad. Hay inventos de inventos de inventos. Y de ciertas profecías sacan toda una forma, y hay iglesias de iglesias que viven a través de las formas de aquel hombre o aquella mujer que se dijo profeta, y así caminan, hermanos. Y usted no se les puede oponer, hermano, porque Dios libre y se toque a los profetas. Hermanos, yo todavía no he conocido ni un solo profeta en este país. Ni uno solo. Que yo diga, este sí es cierto que es profeta. De todos los que salen, ¿verdad? De los que dicen ser. Porque posiblemente haya voz profética, por supuesto hay voz profética en medio del pueblo. Pero de los que dicen ser, yo, ¿verdad? Y algunos se exponen más de la cuenta, ¿verdad? Algunos se exponen año a año. Yo digo, qué bárbaros, ¿cómo se exponen? A decir un poco de cosas que no son. Y aquí está la advertencia. Dice, profetiza contra los falsos profetas de Israel que inventan sus propias profecías. Diles, escuchen la palabra del Señor. ¿Ven lo que les dice el profeta? Escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a los falsos profetas que siguen su propia imaginación y no han visto absolutamente nada? Oh pueblo de Israel, estos profetas tuyos son como chacales que escarban en las ruinas. No han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No han ayunado. Perdón. Ok. Aquí estoy, perdón, es que se me corrió. Dice, no han hecho nada para reparar las grietas de las murallas que rodean la nación. No la han ayudado a mantenerse firme en la batalla el día del Señor. En cambio, han mentido, han hecho predicciones falsas. Dicen, este mensaje es del Señor, aunque el Señor nunca los envió. Y todavía esperan que el Señor cumpla las profecías de ellos. ¿No son acaso totalmente falsas sus visiones? Si ustedes afirman, este mensaje es del Señor, cuando yo ni siquiera les he hablado, por lo tanto, esto dice el Señor soberano, lo que ustedes afirman es falso y sus visiones son mentira. Por eso yo me pondré en contra de ustedes, dice el Señor soberano.
Hermanos, es que es más fácil a veces, en vez de indagar y buscar el corazón de Dios y meternos en la intimidad de Dios, es más fácil escuchar cualquier cosa en el culto, por la radio, por la televisión o leído. Y ahí salen, hermanos. Uy, no, viera qué palabra, son términos que yo oigo. Viera la palabra que se soltó. ¿Ah? Se soltó una palabra. Ahora resulta, hermano, la palabra está escrita. Todo lo que no tenga fundamento bíblico no es de Dios. Y el fundamento bíblico no es solamente que aparezca por ahí, porque yo puedo decir, bueno, si cito una escritura y entonces sigo después diciendo, no, es lo que está diciendo la escritura, que es la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, pueblo mío, salgan de Babilonia. Yo hoy puedo llegar a decir, esa es una palabra profética de Dios hasta el día de hoy actual, cumplida y cumpliéndose. Es la forma profética, cumplida y cumpliéndose. ¿Por qué? Porque Babilonia es sombra, figura del mundo. Y sí es cierto que hoy esa palabra tiene una fuente para que nosotros podamos decir, iglesia, cuidado, salgamos de Babilonia, salgamos del mundo, somos del mundo, pero no, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Volvámonos a la santidad de Dios. Pero resulta, hermanos, que las palabras, y solo péselo en ustedes, si ustedes escuchan otras formas, otras cosas, péselo para que vean cuáles son las palabras que empiezan a definir. Este año será el año de la cosecha, ¿sí? Y más o menos, así por ahí empiezan, ¿verdad? Y como es el año de la cosecha, entonces usted tendrá mucho que sembrar. Y si usted tiene mucho que sembrar, al final usted va a recoger. Entonces, primero traiga todo aquí, a los pies del... Hermano, y por ahí es donde va el asunto. No se oye yo no escucho una palabra de estas televisadas o promovidas como, sin santidad nadie verá al Señor. Y el sufrimiento es parte de ser cristiano. Yo no oigo eso. Y es donde más está llena la escritura. Solo va a haber mucho fruto y ahora sí, venga para acá. No, el Señor, viera las cosas bonitas que va a hacer. El Señor nunca, para muchos de estos falsos profetas, el Señor nunca va a hacer nada feo. La pobreza es maldición, aunque el Señor dice, se hizo pobre para que usted fuera rico. Entonces, no hay conecte, iglesia. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Voy a terminar. Él ha prometido otra vez, mi voz será oída. Aquellos que la escuchen sacudirán la tierra, hermano. El cielo y la tierra se conmoverán al escuchar mi voz. Todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hermanos, Él lo ha prometido. Otra vez se oirá mi voz. Y si usted está escuchando la voz, usted y yo nos convertimos en una iglesia que de verdad vamos a sacudir los cielos y la tierra. Y lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Pero esto tiene que ver, hermanos, con la gloria del Señor. Esto tiene que ver con el propósito y el plan de Dios eterno. No tiene que ver con un poco de cosas que nosotros la hemos llevado a las formas naturales. No, entonces si yo voy a desatar ese carro en el nombre de Jesús. Yo voy a desatar esa casa. Yo voy a desatar, hermano. Si usted quiere, desate todos los carros, hermano. Si quiere, y desate todas las casas que quiera. No funciona. Es irresponsable, iglesia. Es irresponsable y nosotros somos responsables porque también nosotros prestamos oído a lo que no tenemos que oír. Y hay comezón de oír muchas veces. Tenemos que ir a la Escritura sabiamente. Por eso la iglesia se debe convertir en el medio por el cual Dios también lo ha hecho. Y la iglesia es el invento de Dios, no es de los hombres. Y los hombres han hecho cosas y usado a la iglesia, pero por eso en la iglesia nos congregamos para cantar salmos a su nombre, porque el Señor así quería. Y nos reunimos para aprender las Escrituras.
Y no solamente el monólogo, es que usted traiga la palabra que Dios le ha hablado y que usted venga instruido para instruirnos, para participar de las riquezas que de Dios hay. Ahora, Dios si quiere sacudir la tierra una vez más. El universo entero está listo para ser convulsionado por el Espíritu Santo. Miren que no desechéis al que habla, hermano. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El no oír la voz de Dios, hermanos, lo que hace es que nuestro corazón se convierta en un corazón duro. Y el corazón duro es aquel que no permite que la voluntad sea doblegada ante los pies de Dios. El corazón duro es aquel que no escucha la voz de Dios diciendo, arrepiéntete, salga del mundo, deje de integrar el mundo en tu vida, deje de que el mundo te absorba, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las cosas serán añadidas. El que ama más a padre o madre o hermanos no es digno de mí. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al que no perdona a su hermano no le será perdonado. Al que tenga hambre, dele de comer. Ahí está clara esa escritura, hermano. Y necesitamos nosotros entonces volver a eso. Él sigue siendo cordero y león. Si oyeres hoy su voz. Si oyéramos hoy la voz, hermanos. Él ha prometido otra vez, mi voz será oída. Y aquellos que la escuchen sacudirán la tierra. El cielo y la tierra se van a conmover al escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios tiene que salir a través de la iglesia, porque la iglesia es la autorizada para poder ir y proclamar las escrituras. No es un asunto de un hombre, es un asunto de la iglesia donde Cristo es la cabeza y nosotros los miembros, porque la verdad está en el cuerpo de Cristo, no está en una persona. Y necesitamos entonces que esta promesa sea una verdad. A la última, la iglesia de la Odisea, ¿recuerdan de la Odisea? Esa iglesia, hermanos, esa iglesia de la Odisea, el Señor le dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, esta es la última llamada de Cristo a la iglesia. Abre, déjame entrar en tu aposento. Esta palabra es una palabra que debiera mover y conmover nuestro cimiento, nuestro corazón. La última palabra a esta iglesia es la iglesia de la Odisea, y lo que el Señor le está diciendo a la Odisea y nos dice a nosotros: ¿por qué no me abres? ¿Por qué no escuchas la voz que estoy tratando de decir? ¿Por qué no abres la puerta? Yo te estoy hablando, le dice a la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Abre la puerta. Abre la puerta, hermano. Abramos nuestros oídos. Éfrata, 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 Éfrata. Se han abierto nuestros oídos en el nombre de Jesús, hermanos. El Señor está llamando, y es el llamado a la iglesia. Esta última llamada de Cristo es a la iglesia. Abre, déjame entrar a tu aposento secreto. Habla conmigo, déjame hablar contigo. Tengamos comunión. Así es como te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Hermanos, las pruebas nos agarran a veces en la curva. Nos agarran a veces en la subida más alta, hermano. Nos agarran cansados y vienen las pruebas, hermano, y cuando usted se siente, dice, destruido totalmente. ¿Por qué? Porque la palabra tenía que venir. La palabra estaba ahí. Él quiere que le dejemos entrar. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere que haya un deseo, una disciplina y un deleite. Él quiere que el de sea una verdad. Si oyéramos hoy su voz. Él sigue hablando hoy. Él es el león de la tribu de Judá y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Amén. 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 Así sea, hermanos. El Señor los bendiga en esta tarde. Nos esperamos el martes.